¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy arrancaremos con el tema de las retenciones y el impacto que tuvo por la inversa haberlas eliminado en el caso de la cadena del trigo, tema que conversaremos con Agustín Tejeda del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ellos demuestran, y vamos a conversarlo con Tejeda, cómo el haberle quitado el pie de encima tuvo un impacto fenomenal incluso en las cuentas fiscales. Luego conversaremos con Sergio Casas, que es el titular de Snack Crops, una compañía que se ha especializado en productos especiales, como el girasol confitero, el maíz pisingallo. Sabemos que están en otros productos y con muchas novedades para contarnos en un momento en el que estamos terminando la campaña, terminando la cosecha y preparándonos para la próxima, con un panorama muy fluido, muy dinámico a nivel internacional, con cosas buenas y cosas no tan buenas como la aparición de competidores. Luego vamos a conversar con dos expertos en reproducción bovina, uno que viene de Brasil, Pietro Baruselli, y el otro de la Argentina, que tiene su centro de trabajo en Córdoba. Ambos fueron convocados por el laboratorio Agrofarma para un evento que tuvo lugar el martes pasado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y allí se analizaron las nuevas técnicas de reproducción bovina que tienen un impacto fenomenal en esta nueva era en la que todo el mundo habla de un boom ganadero, pero ese boom va a tener lugar si realmente mejoramos nuestros porcentajes de procreo, porcentajes de parición, y para eso echar mano a estas tecnologías parece algo indispensable. Mucho para contarnos con estos dos expertos aquí en el campo de la industria verde. Y como siempre, Jorge Castro y su visión del mundo, hoy analizando lo que está sucediendo con Israel, porque queremos saber y queremos que nos cuente. Estos son entonces los invitados y los temas que tenemos para compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición del Campo, la industria verde, para analizar un trabajo muy interesante que acaba de presentar el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires acerca del impacto de haber eliminado las retenciones en el caso del trigo, cómo operó la cadena y cuál fue la evolución que tuvo incluso la recaudación fiscal a partir de esta medida tomada por el presidente Mauricio Macri en su primera semana de gobierno. Estamos con Agustín Tejeda de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para que nos cuente cómo fue este trabajo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos publicado un trabajo en donde el objetivo fue analizar la contribución de toda la cadena a la economía del 2019, por un lado, ¿sí? Cuál va a ser las estimaciones que estamos proyectando para la campaña 18-19 y eso cuánto implicaría en términos de producto bruto, de valor agregado, valor bruto de la producción, recaudación fiscal, y a su vez analizar cuál fue la evolución luego de eliminadas las restricciones y derechos a las exportaciones, ambas medidas, entonces cuál fue la evolución de la cadena del trigo desde esa campaña que fue la última, la 15-16, bajo aquel marco normativo, sí. Bueno, cómo se desenvolvió en las campañas siguientes. Y lo que vimos es que es una campaña que ha respondido muy positivamente, una cadena que ha respondido muy positivamente al nuevo esquema de incentivos dado por... Tuvimos 3 cosechas, digamos. Exacto. En realidad tuvimos dos y estamos iniciando un nuevo tercera, ciclo. Sí. Sí. Tuvimos una que se cosechó con el gobierno nuevo prácticamente, claro, pero que era el coletazo de lo anterior. Claro, esa primer campaña, la 16-17, sí, que fue la primera campaña que se sembró bajo el nuevo esquema de incentivos, sí, esa fue una campaña que se respondió muy positivamente. Sí. Digo, el área sembrada aumentó un 30%, el Producto Bruto aumentó también cercano al 100% en solo la primera campaña. Teníamos un Producto Bruto triguero, este es el valor agregado de toda la cadena, considerando desde el eslabón primario, pasando por los insumos, por los servicios relacionados de flete, comercialización, la recaudación fiscal
y la industria de primera transformación, y todos productos destinados tanto a exportación como a consumo interno. Teníamos un producto 15-16 de aproximadamente 1.500 millones de dólares, pasamos a 2.700 millones de dólares En un año. en una sola campaña, o sea, duplicando la participación de la cadena en el Producto Bruto de Argentina O sea, el primer año significaron 1.000 y pico de millones de dólares extras de valor agregado. de valor agregado. Sí, exacto. Que eso además, no sé si está analizando el trabajo, pero eso es lo que le llega a la cadena, digamos, lo que cobran los productores, los contratistas. Claro, sí, en realidad el valor bruto, o sea, lo que entra en flujo de dinero Sí. es bastante superior a eso. Esta campaña estaremos en torno a los 5.000 millones de dólares, el valor bruto de la producción. Ahora, cuando uno descuenta las compras intracadena, entonces Sí. se queda con el valor agregado por cada uno de los eslabones, que es la definición del Producto Bruto. Claro. Bueno, ahí estamos. Esa campaña estábamos a 2.700 millones de dólares, esta campaña 18-19 vamos a estar en torno a los 3.600 millones de dólares. De valor agregado. De valor agregado. O sea, punta a punta estamos en un aumento de 132% en 3 campañas del valor agregado o del Producto Bruto de la cadena triguera. Pero aparte esos 3.600 millones de dólares, Sí. después no están, ¿no es cierto? Porque el productor o la cadena los invierte, los gasta, vive, etcétera, etcétera. Y cada una de esas operaciones que hace que esa plata se termine yendo por algún caño, significa también ingresos. Significa claro. actividad e ingresos. Esto es nosotros hacemos, el estudio lo hacemos utilizando unos modelos económicos de simulación en donde tenemos representados a todos los eslabones de la cadena del trigo. Sí. Ahora bien, eso significa que es un análisis de equilibrio, como llamamos los economistas, equilibrio parcial. Solamente tenemos en cuenta lo que sucede adentro de esta cadena. Entonces, si consideramos los impactos indirectos a través del resto de los sectores de la economía, entonces el crecimiento o el aporte a la economía en su conjunto es bastante superior a esos 3.600 millones de dólares. ¿Sí? La inversión en equipamiento, digamos, bienes de capital y demás, debe rondar los 2.500, 3.000 millones de dólares en maquinaria agrícola y algunas otras cosas, ¿no? Y solamente en insumos y labores, para esta campaña que inicia estamos contando alrededor de 2.100 millones de dólares de inversión. Para trigo. Para trigo, solo para trigo. Insumos y labores. Insumos y labores, solo trigo, 2.100 millones de dólares, campaña 18-19. Que eso es masiva. ¿No es cierto? O sea que es fenomenal. Realmente la idea de las retenciones es tan cortoplacista y tan cuenta de almacenero que ya no se sostiene. Sería muy bueno que además de esto, digamos, ustedes pueden analizar lo que ocurrió hasta ahora y sumarle esta campaña, que va a ser la campaña récord de trigo. Claro. Yo creo que vamos a estar en los 20 millones de toneladas si el clima acompaña como lo viene haciendo hasta ahora. Pero imaginemos que el tema que estuvo tan calentito en los últimos días, retenciones a la soja, por ahí una modificación del cronograma de disminución de las retenciones, ¿debiera ser necesario presentar un trabajo como este? Sí, yo creo que este tipo de trabajos contribuye al debate porque aporta dato cuantitativo al debate, a la discusión de política pública. Entonces es bien necesario que tanto el sector público y el sector privado, las entidades relacionadas, puedan presentar sus estimaciones de impacto para poder entonces contribuir a una buena evaluación y formulación de este tipo de políticas. Nosotros estamos, así como presentamos la contribución y el efecto que ha tenido desde la 15-16 en trigo, lo vamos a presentar en el resto de las cadenas para nuestro lanzamiento de campaña gruesa en el próximo 26 de septiembre. Sí. Pero también estamos simulando distintos escenarios, como por ejemplo el de la suspensión del cronograma. ¿Qué pasaría si se suspende la disminución del derecho de exportación en el cronograma de soja? Eso también son escenarios que estamos trabajando. Preliminarmente uno puede decir, existe un impacto fiscal positivo, pero hay una pérdida mucho mayor en el crecimiento, en el valor agregado, en el Producto Bruto de la cadena sojera. Entonces uno puede ganar algo por esta campaña en recaudación fiscal, que no es significativo, pero sí perdería el doble, al menos de acuerdo a nuestros análisis preliminares, en términos de Producto Bruto. Ajá. Y el impacto fiscal que tiene un Producto Bruto que no se logra. Bueno, claro, eso también tiene compensación, a la baja, obviamente por vía otros impuestos, como pasó en el caso del trigo, donde hoy el impuesto a las ganancias es el 60%, explica el 60%
la recaudación de la cadena. Una de las cosas que estuvo planteando en la conferencia de prensa de Sturzenegger con Duhovne la semana pasada, cuando anunciaron el acuerdo con el Fondo Monetario, plantearon claramente que la crisis cambiaria tuvo, digamos, su origen en buena medida en la caída de la producción de soja, digamos. Está bien, en este caso por cuestión climática y demás, pero si uno corre un poquito el velo y dice el tema de retenciones también está afectando a la producción de soja y en consecuencia está afectando el flujo de divisas. Es tan claro que ellos mismos lo están diciendo, pero después se tientan con el cortoplacismo, es decir, acá podemos... Sí, lo que pasa es que es un impuesto fácil. Fácil de recaudar. Muy fácil de recaudar. Claramente, cuando uno realiza el análisis, lo que ve es que es un impuesto muy distorsivo que termina penando la exportación. No solamente el derecho a exportación, digo, son muy malas también otro tipo de políticas relacionadas como las restricciones a las exportaciones, los cupos, que era lo que estaba pasando en las cadenas del trigo y del maíz, que tenían un efecto en el mercado interno de deprimir el precio doméstico del producto. El productor estaba recibiendo entre el 50 y el 60% del precio internacional. Al eliminar todo eso, porque la campaña 16-17, recordamos, una campaña de precios internacionales relativamente bajos. Y el mundo se preguntaba por qué Argentina responde con semejante incremento de la producción en trigo y en maíz. Bueno, era porque al eliminar estas medidas del mercado interno, los precios domésticos se acercaron a los internacionales y el productor respondió en consecuencia con más área, con esos precios se con podía más tecnología. producir. Cuando otros países no pueden, la Argentina puede producir, claro, si es que recibe ese precio. Ahora, si vas a recibir un bajo precio internacional menos el 50%, no hay forma. Sí, entonces eliminar este tipo de distorsiones genera señales positivas desde el punto de vista de los precios del productor, y el productor argentino ha demostrado que, y a lo largo de toda la cadena con este tipo de estudios, que se responde en consecuencia a nuevos incentivos, responde a incentivos. Dentro de esa respuesta, que no es solo una cuestión cuantitativa en materia de superficie, de área, sino también de nivel tecnológico, ustedes hacen todos los años un estudio de inversión o de profundización tecnológica. Sí, nosotros tenemos el relevamiento de tecnología agrícola aplicada, que es donde, bueno, a través de una encuesta a colaboradores de todo el país, podemos relevar cuál es el paquete tecnológico que aplica el productor en cada una de las regiones de nuestra Argentina. Y lo que pudimos captar en la campaña 16-17, que fue esta primer campaña luego de la eliminación de derechos y restricciones, fue que en trigo se duplicó los productores que aplicaban paquetes tecnológicos de alta tecnología. Alta tecnología nos referimos no solamente a insumos, sino también a procesos. Todo define el nivel tecnológico del productor. Cuando estaban en un 17%, los productores en paquetes tecnológicos altos, en trigo, en la 15-16, pasamos a un 35% en solo una campaña. Eso fue más fertilización, fue mejores agroquímicos, más siembra directa, bueno, tecnologías de proceso, distintos indicadores que... Te voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Está bien, duplicamos, pasamos del 17 al 35. Al 35. Ok. Solamente un tercio de la producción de trigo en Argentina está bajo sistemas de alto impacto tecnológico. Estamos atrasados. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. He visto en estas semanas en las redes sociales y demás productores que se ufanan, están muy contentos por estar aplicando 100 kilos de urea a la siembra, y cuando nos preguntan, ¿y fósforo? Bueno, sí, fósforo también acostado y abajo de la semilla. Nadie está metiendo 140 kilos de diamónico en la siembra, o son pocos todavía. Sí, todavía falta, o sea, al menos es muy bueno tener este tipo de herramientas para tener un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Es muy bueno todos estos cambios positivos y que al menos la tendencia, porque veníamos de una tendencia a la baja, y lo positivo de este nuevo escenario es que hemos quebrado esa tendencia a la baja y entonces comenzamos en un sendero de crecimiento, un sendero que todavía nos falta mucho trecho por transitar, y me parece que ahí no son solamente incentivos de punto de vista económico, sino también algo de concientización a través de, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, de, bueno, cuáles son las prácticas que nuestros sistemas productivos deben adoptar para ser más sustentables y para poder ganar más espacio también en los mercados internacionales. Yo tiendo en estas cuestiones de tecnología a ver la copa medio vacía todavía. Pero vamos bien, se va llenando.
Sí. Muchas gracias, Agustín Tejeda, por contarnos estos trabajos que está haciendo el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y nosotros enseguida continuamos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Salí a la cancha con el mejor equipo. Con la compra de productos seleccionados ganas premios instantáneos y participás del sorteo de camisetas y pelotas oficiales. Steel es pasión y calidad al mejor precio. Continuamos en el campo, la industria verde, y ahora introduciéndonos en el tema de las especialidades, para lo cual hemos convocado a Sergio Casas, titular de Snack Crops. Creo que hay muchos temas para conversar contigo, de cómo va la campaña, de qué está pasando en el mundo. Creo que estuviste recientemente, porque te estábamos convocando y estabas afuera, en un congreso internacional de legumbres. Sí, la Convención Mundial de Legumbres, que este año tocó hacerla en Colombo, en Sri Lanka. Va rotando esto alrededor del mundo y este año toca ahí. Cerquita de los consumidores, digamos. Claro, sí. India es un gran mercado, es el mercado que de alguna forma dirige el pulso de las legumbres a nivel mundial. Ajá. ¿Y qué hubo? Y bueno, hubo bastantes, digamos, el mundo es como que se está complicando también para el negocio de las legumbres. India cerró parte de sus importaciones a través de mecanismos de aranceles más altos. Fomentando la producción interna. Exacto, digamos, viendo que tenían una buena producción, entiendo, el gobierno vio la oportunidad de levantar los gravámenes para la importación de legumbres. Y bueno, esto generó algunas reacciones de países como Kenia y algún otro más, bueno, incluso en su momento también Canadá. Sí. Y evidentemente también esto ha afectado los niveles de precios de arvejas, la arveja verde, la arveja amarilla, el precio del garbanzo, sin duda. ¿Ustedes estaban más fuertes en garbanzos que en arveja? Por supuesto, no, sí. Nosotros, nuestros productos son el pop, el maíz pisingallo, el girasol confitero, la chía, sí. Y muy fuerte también el garbanzo. Y fuimos básicamente convocados ahí por el garbanzo, a pesar de que los mismos compradores y operadores que trabajan en el resto de estos productos también hacen legumbres, ¿no? Entonces un poco... Mencionaste la chía también, ¿no? No sabía que estabas metido tan... Sí, estamos haciendo bastante chía, hemos abierto muchos mercados para la chía. ¿Dónde la estás haciendo? Estamos haciendo en el norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. Y la verdad, bueno, este año es con una superficie bastante importante, pero las condiciones climáticas no favorecieron la producción de chía, así que vamos a ver qué nos toca de cosecha ahora en un mes y medio. ¿Pero el mercado está bien? ¿La chía sigue en expansión? El mercado de la chía, que bueno, hace 4 años atrás había llegado a la locura de los $8.000 por tonelada, sí. Se estabilizó hoy en torno a los $2.000, $2.500 FOB, que es un valor más razonable que permite cierta rentabilidad y también, digamos, fomenta más el consumo de un producto que todos sabemos es novel food, ¿no? Es una novedad a nivel de consumo a nivel mundial. Pero va apareciendo. Cada vez más, y bueno, nosotros desde Snack Crops fuimos de los que más, uno de los que más destinos nuevos desarrollamos. Y nos tocó también lidiar con la apertura fitosanitaria en países como Arabia Saudita, Albania, la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Y ahí se consume mucho. Sí. O algo, por lo menos. Sí, está creciendo mucho. Está creciendo. Sí. Vayamos a los productos fuertes de ustedes, girasol confitero y luego pisingallo. Sí. ¿Cómo está el mercado para El girasol confitero sigue también una tendencia de precios bastante estable, no en los niveles que nos harían más competitivos con respecto a China o a los mismos Estados Unidos. Si en la Argentina en confitero ha perdido ciertas ventajas competitivas.
Y en POP, en maíz pisingallo, los precios están en torno a los 530, 550 dólares FOB. ¿Son razonables históricamente? Son razonables, pero bueno, hoy tenemos un fuerte, digamos, competencia de Brasil, que hace años atrás comentábamos que de ser el principal destino de nuestras exportaciones, hoy pasa a ser uno de los principales competidores. Increíble. Como ranking, parte de la saga del maíz en Brasil, sí, ¿no? Después una continuación absoluta de la saga del maíz. Claro. Y bueno, la Argentina, estamos desde la CAMPI, bueno, que es la entidad que agrupa a los procesadores y exportadores de maíz pisingallo. Bueno, estamos viendo de no perder esa competitividad, volviendo quizás, si es posible, veremos si las circunstancias lo permiten, los reintegros del 3,4% al 6,8%, como era en el año 2000. Claro. Sí, en su momento fue un producto que estaba bien atendido, digamos, pero luego se fue erosionando. Y bueno, y hoy la Argentina sigue siendo el primer exportador mundial, pero ya más amenazado por un Brasil que se acerca más y más, ¿no? Los contrarios también juegan sí, en esto. Sí, y nunca se quedan quietos. Tienen esa mala costumbre. Esa presión. Ustedes tienen la planta en Pehuajó. Ajá. Y bueno, estamos celebrando justamente, ya que lo mencionás, los contratos para la nueva campaña, siempre con el esquema participativo con nuestros productores. Estamos haciendo cerca de 9.000 hectáreas de producción. ¿De pisingallo? Sí. Sí. Básicamente te diría que, salvo lo que hacemos en Salta, que será un 10-15% de nuestra producción, sí, el resto lo hacemos en un radio de unos 200 kilómetros en torno a la planta de Pehuajó. Yo me acuerdo que en su momento, bueno, asistí a una inauguración muy importante que hicieron, la planta en un chiche con mucha tecnología. Y la seguimos renovando y sigue siendo hoy por hoy la planta más moderna de maíz pisingallo fuera de los Estados Unidos y una de las más importantes a nivel mundial. Y bueno, el maíz pisingallo termina siendo hoy uno de los, digamos, Argentina es el primer exportador mundial y estamos presentes en más de 110 países. Es uno de los productos con más diversidad de mercado que tiene la agroindustria argentina. ¿Ustedes atienden? Nosotros estamos, entre todos estos productos, estamos exportando a más de 80 países. De hecho, en diciembre pasado ganamos el premio que nos dio la agencia de inversiones, lo que era la ex Fundación Exportar, sí, a Mejor Exportador Consolidado 2017, justamente por esta trayectoria que tenemos ya desde el año 2004. Mirá, qué notable, 80 países desde... Y además todo eso va en container, o sea que es otra actividad, se desaduana ahí mismo. Sí, nosotros tenemos aduana en planta, certificamos todo, estamos certificados BRC, que es una norma de calidad que se requiere en la Comunidad Económica Europea, y obviamente trabajamos con esos estándares de calidad para todo el mundo. Así que sí, tratamos de darle valor agregado a una especialidad que hoy por hoy está un poco hackeada con la competencia internacional. De todas formas, estamos hablando de productos que tienen un valor intrínseco del triple de su símil como grano, digamos. Sí, sí. Sin embargo, este año, bueno, los precios del maíz en la Argentina subieron bastante, claro, y el maíz le compitió bastante en la rentabilidad. La rentabilidad al maíz pisingallo, pero bueno, es un año pero que en 40, no es lo normal. Estuvimos hablando, bueno, de maíz, popcorn, pisingallo, girasol confitero, chía, garbanzo, mencionaste algo de arveja. ¿Qué estás viendo como oportunidad todavía no explorada? Mira, nosotros creemos que la Argentina tiene un sinfín de productos para seguir desarrollando. Hay mucho para hacer desde la agroindustria. La Argentina tiene diversidad de climas, diversidad de suelos, capacidad técnica en su gente para llevarlo adelante. Yo creo que es más lo que nos querramos proponer como sector y como país. Esa es la principal oportunidad, si vamos a preguntar. Lo que pasa es que, bueno, no muchos se han preparado para lo que es la producción así tan especializada, digamos, pasar del bulk, sí, del cargo en el puerto al container, es otra historia. Bueno, y bueno, también la logística se pone más compleja, digamos, tenemos todavía una materia pendiente en ese sentido. Los costos de la logística en la Argentina son altos,
¿sí? Y eso creo que, bueno, es algo que entiendo se va a atacar para mejorar a través de la gestión del gobierno. Hubo cierta tendencia en algunos productores a largarse a hacer por su cuenta algo de pisingallo o algo de confitero. Sí, y eso siempre fue una mala receta, porque en todas las especialidades siempre decimos que tiene que haber una producción inteligente. ¿Qué significa esto? Cuando alguien sale, sea productor o un exportador nuevo, ¿sí? Tiene que saber a quién va a vender ese producto. ¿Sí? Producirlo y después empezar a preguntar, bueno, ¿y esto a quién lo vendo? Normalmente termina mal vendiendo el producto, ¿sí? Y deprimiendo, si la producción es excesiva, el mercado que se trate. Así que es importante relacionarse. Los canales de riego se hacen del final para el principio, pero Sí. siempre te va tapando el agua. Y bueno, sí, a veces, En la última palada tiene que correr el agua. Sí. Pero bueno, yo creo que en general el mundo de las especialidades, cada vez la gente lo entiende más, se acercan más a nosotros productores queriendo participar de estos contratos participativos justamente donde compartimos con ellos el valor FOB de nuestras exportaciones y entienden que de esa forma ellos le dan más valor agregado a su producción y para nosotros, por supuesto, es una forma también de generar más mercadería y tener más capacidad de exportación. Lo dice Sergio Casas, titular de Snack Crops, la empresa señera en la Argentina en este tipo de especialidades. Gracias por acompañarnos hoy aquí en el campo de la industria verde. Muchas gracias, Héctor. Enseguida volvemos. Gane con Acron Gran Max. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes saben que el martes se realizó en la Facultad de Agronomía un simposio muy importante de reproducción ganadera, donde estuvieron sobre el tapete las últimas tecnologías. Esto se desarrolló entre la Facultad de Agronomía y el Laboratorio Agrofarma. Y nosotros hemos rescatado a un par de expertos que expusieron en este evento. Se trata de Gabriel Bo, que es director del IFAC Biogen, y Pietro Baruselli de la Universidad de San Pablo, para conversar sobre los puntos fuertes, los highlights de un tema que es clave porque decimos que llegó el momento de la ganadería, el boom ganadero, dicen algunos, pero si las vacas no mejoran sus índices reproductivos, estamos complicados. Gabriel, ¿cuál fue tu presentación y cómo la percibió el público? Fue un evento bastante interesante donde tuvimos mucha participación de gente, sobre todo gente que está interesada en el tema ganadero y ver cómo recuperamos los stocks que perdimos durante los 10 años anteriores, ¿no? En realidad lo que nosotros, Pietro y yo, trabajamos juntos desde hace ya casi 30 años, desde el año 91 que trabajamos juntos en estas tecnologías, cuando todavía en la Argentina y en Brasil no se hablaba mucho de esto. Y bueno, siempre nuestra idea ha sido de que tenemos que tratar de maximizar la producción agropecuaria. En Latinoamérica, sobre todo en Argentina, tenemos todavía una deuda muy pendiente con la ganadería, que nos hemos quedado muy atrás con respecto a la agricultura. Lamentablemente todavía seguimos teniendo una tasa de procreo que está en el 61-62%, que es bajísima. Y también tenemos una tasa de extracción muy baja. Yo estuve hace poco en Australia en un evento bastante importante, que es la exposición de ganado de carne más importante de Australia, y yo veía dos figuras muy interesantes, ¿no? En un lado estaban los 10 países que tienen la mayor cantidad de ganado en el mundo, donde Argentina figuraba, y en el otro lado estaban los 10 países que exportan la mayor cantidad de carne del mundo, donde la Argentina no figura. Entonces creo que tenemos una deuda muy pendiente y bueno, una manera de poder realmente exportar
tener saldos exportables. Y si nosotros no mejoramos la reproducción, no vamos a tener saldo exportable. A diferencia de la Argentina, Brasil ha hecho un desarrollo muy importante en su sector ganadero en los últimos años, Pietro. Sí, as condições são muito parecidas entre Brasil e Argentina. Temos os mesmos problemas de baixa eficiência do sistema de cria. Sim. Também temos uma taxa de destete que está em torno de 60%, 62%, muito parecida com a taxa acá na Argentina. Mas a boa notícia é que hoje tem tecnologia para cambiar todos esses baixos índices que temos no Brasil, Argentina e toda a América do Sul, que a América do Sul tem 25% do ganado do mundo. Então, e com condições excelentes de produzir muita carne e muito leite. ¿Cuáles son las tecnologías que ustedes estiman que van a tener mayor impacto? Bueno, yo creo que la tecnología que, a pesar de la crisis, ha crecido mucho en la Argentina y en Brasil, es la inseminación artificial. Sí. Es decir, nosotros pasamos, en medio de toda la crisis y todo, de tener un 4,5% del rodeo argentino que se inseminaba, a hoy hablar de un 12, un 15% de las vacas en Argentina que se inseminan. Brasil tuvo un crecimiento también bastante parecido. Y la ventaja que tiene la tecnología que hoy estamos usando a través de distintos compuestos hormonales que nos permiten hacer la inseminación a tiempo fijo, de poder no solamente mejorar la genética de nuestro rodeo a partir de la incorporación de genética con la inseminación, sino también que los mismos protocolos nos sirven para disminuir dos cosas que tenemos muy complicadas en Latinoamérica en general y en todos los países pastoriles en general, que es el prolongado anestro posparto, el intervalo desde que una vaca tiene cría hasta que se vuelve a preñar, sí, y servicios muy prolongados e ineficientes. Entonces, con esta tecnología, nosotros usamos la inseminación, pero el impacto más importante desde el punto de vista económico para el productor es que nosotros podemos preñar las vacas lo más rápido posible y en un periodo corto de tiempo. O sea que no es solo para primer entorio de vaquillona, sino que es una estrategia definitiva. Exactamente. Tanto en Argentina como en Brasil, a partir del año 2003 o 2002 en adelante, sí, una de las cosas que se ha cambiado es que si nosotros vemos los números de esa época, del 2001, 2002, el 2003 inclusive, se inseminaba, el 80% de lo que se inseminaba eran vaquillonas. Sí. Y ahora eso ha cambiado. Ajá. Teníamos en 50 y 50 en este crecimiento del 4 al 12. Es más difícil saber exactamente, pero porque interviene más la vaca. Sí, ha crecido mucho la inseminación de vaca. ¿Qué novedades hay respecto al sistema para inseminación a tiempo fijo? ¿El dispositivo, hormonas? No, como los sistemas tecnológicos estão muito bem desenvolvidos. Nesses últimos 20 anos se estudou muito. O que é importante para passar como informação para o sistema de ganaderia é que hoje com essas tecnologias se pode produzir por inseminação artificial mais terneiro do que por monta natural. Então, como em Brasília e na Argentina se utiliza muito mais monta natural que inseminação artificial, hoje a tecnologia hace com que o produtor tenha acesso à melhor genética e produz mais terneiro que se tivesse touros na finca. E además reduce problemas sanitarios. Reduce problemas sanitários e melhora a produção de carne por hectare. E de leite também aumenta a produção de leite por hectare, por melhorar muito a eficiência reprodutiva. Então, isso que como mensagem é muito interessante, que há 20 anos não tínhamos tecnologia para inseminar, e normalmente a inseminação artificial teria menor eficiência reprodutiva que a monta natural. Sim. Hoje, por não detectar mais de selo, por estimularmos uma ovulação muito precoce no pós-parto, a eficiência reprodutiva dos programas de inseminação são melhores que a monta natural. Isso é uma mensagem muito forte para o produtor. O sea que de Movida tenemos hoy entonces tecnología que resuelve el problema de la detección de celo, ¿no es cierto? Y la concentración. La eficiencia reproductiva, mejora la eficiencia reproductiva.
Ahora, seguimos, ¿cómo es el esquema, digamos, que se está proponiendo hoy en inseminación a tiempo fijo? Lo que nosotros estamos proponiendo hoy, en la mayoría de los rodeos comerciales, es, bueno, por un lado la vaquillona, nosotros sabemos, y hay trabajos hechos en muchos lados del mundo, que por cada 21 días que se atrasa la primera preñez, la vaquillona va a producir menos ternero en su vida reproductiva. También sabemos que hay trabajos hechos en Australia que han demostrado una correlación entre la morfología espermática de los toros y la fertilidad de las hijas de esos toros. Ajá. Entonces, si bien la fertilidad es un rasgo de baja heredabilidad, nosotros tenemos que hacer presión de selección para tener rodeos más fértiles y que se preñen rápido. Entonces, la idea es no demorarse, comenzar apenas empieza el servicio, tenemos que tratar de preñar la mayor cantidad de vacas posible para tener una alta cabeza de parición. En trabajo que nosotros hemos hecho en Argentina y que Pietro ha hecho en Brasil, hemos tenido resultados muy parecidos, donde con la incorporación de una inducción de ciclicidad, porque también la inducción de ciclicidad se puede hacer con toros. Si alguien no quiere inseminar, el mismo tratamiento se aplica para poner toros en servicio. Lógicamente tienen que ser toros mejoradores, con algunos rasgos de características genéticas, con EPD o genómica o algo por el estilo, porque si no, no se compensa. Pero nosotros hemos encontrado en promedio entre 30 y 40 kilos más al destete y entre un 8 y un 10% más de terneros al final de la época de parto. O sea que tenemos más terneros y terneros más pesados. Terneros más pesados por dos razones. Porque si elegimos bien la genética, vamos a tener terneros más pesados, y también porque todos van a nacer en un periodo corto de tiempo. Claro, se concentró la preñez antes y entonces vamos a tener más tiempo del ternero al pie de la... Así es. Todos los trabajos que se han hecho desde el punto de vista económico en todo el mundo han encontrado que las características reproductivas son 5 veces más importantes desde el punto de vista económico que características como aumento de peso. Y 10 veces, y 10 veces más importante que características como calidad de la carcasa. O sea que si nosotros queremos aplicar la mejor genética, con la mejor calidad de carcasa, con el mejor aumento de peso, también tenemos que aplicar tecnologías acorde a eso, para maximizar los resultados. Fantástico haber hecho este simposio en un momento justo porque la gente está, digamos, muy receptiva hoy para el cambio tecnológico en ganadería. Sabemos que es un sector al que le cuesta más incorporar la era de la precisión, digamos, la ganadería de precisión, pero me parece que con estas herramientas que facilitan el manejo, en última instancia, todo esto va a tener otro ritmo de crecimiento. Felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde y nosotros enseguida continuamos. Nuevos inoculantes Palaversiche Turbo con 3 bacterias, bradyrhizobios que fijan nitrógeno, Azospirillum para promover el desarrollo radicular y Pseudomonas que solubilizan fósforo del suelo. Tecnología de avanzada, Barenbruch Palaversiche. En Bio4 tenemos un compromiso, generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Continuamos en el campo de la industria verde, ahora como lo hacemos habitualmente con Jorge Castro. Y Jorge, hemos hablado mucho de Sudamérica, nuestro sistema de producción, la demanda, fundamentalmente China, pero hay algo que siempre está ahí latente y que hasta ahora no hemos tocado, que es Israel como potencia tecnológica en agricultura. Exactamente. Israel, el 40% de su territorio es un desierto, el desierto del Negev, equiparable al Sahara. El resto del territorio israelí es semiárido, en el mejor de los casos. Ahí ha desarrollado Israel una producción agrícola sobre un territorio escaso, en donde el sector irrigado no es más de 190.000 hectáreas. Pero el punto más importante es que al mismo tiempo ha establecido, sobre la base de una tecnología que es la más avanzada del mundo, Israel se ubica es el tercer país en materia de innovación tecnológica del sistema mundial. Primero así lo revela el NASDAQ. Primero Estados Unidos, segundo China, tercero Israel.
Y dentro de la producción agrícola hay el mismo impulso innovador. Esto tiene enorme importancia por el hecho de que toda la producción agrícola israelí se basa en la utilización altamente eficiente de un recurso escaso, que es el agua. Que no tienen. Que no tienen. No hay agua porque no hay lluvia. Sí. Y por lo tanto, esto es lo que ha producido una capacidad de producción agroalimentaria que les permite competir, sobre todo en productos frescos, en los grandes mercados mundiales, que son Europa y Estados Unidos, con los que tiene Israel acuerdos de libre comercio. Esto tiene una importancia que va más allá de cuál es la participación de la producción agrícola israelí en el Producto Bruto de Israel. Porque en el momento actual, en el sistema mundial, la producción agrícola tiene como restricción creciente el uso del agua. Claro. Amplios sectores de la producción, sobre todo en China, en Asia, hay situaciones de sequía crónica. Australia tiene el mismo problema. Por supuesto. Entonces, el problema que se presenta acá es que lo que está ocurriendo allí en materia tecnológica y científica en Israel es un paradigma tecnológico para la agricultura mundial. Por supuesto. Esto significa que la importancia que tiene la producción agrícola israelí va mucho más allá de su contribución al Producto Bruto de Israel. Y en particular en lo que tiene que ver con riego intensivo, digamos, riego por goteo. Riego por goteo altamente automatizado, sí. Con una innovación tecnológica incesante. Hay más de 700 startups de alta tecnología para la producción agrícola solamente. También he visto que están muy evolucionados en lechería, con unos establos, incluso establos con techos solares. Exactamente. Dice, bueno, ellos no tienen lluvia, no tienen nubes, tienen mucha... Exactamente, con una mano de obra altamente calificada, por definición. Sí, y eso calificada y por supuesto costosa, y eso estimula también el desarrollo tecnológico, robotización. Exactamente, y la producción especializada. Hay que mirar muy a fondo la tecnología israelí. Esto parece un lugar común, pero nosotros hasta ahora no lo habíamos tratado. Gracias, Jorge, por los comentarios de hoy y seguiremos atentamente. Tenemos que darnos una vueltita por Sería Israel bueno. y ver a fondo todo lo que tiene. Ya lo haremos. Enseguida continuamos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901. Vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Renatre se moderniza. Desde el 1 de marzo, nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Haga bolsa los problemas de la cosecha. Y Pesa Silo. En Bolsa Más. Con 90 años de experiencia, Cestari es sinónimo de tolvas en Argentina y el mundo. De la cosechadora al camión, Cestari es la solución. Nos pareció muy interesante lo que pudimos compartir hoy con Agustín Tejeda de la Bolsa de Cereales a partir de este estudio recientemente lanzado sobre el impacto de haber eliminado las retenciones y las restricciones a la exportación en el caso del trigo. Lo mismo ocurrió con el maíz. Y esto viene un poquito a cuento de que otra vez se puso sobre el tapete la cuestión del cronograma de retenciones de la soja. Parece que en algún sector del gobierno la cosa estuvo bien sobre la mesa, estaba prácticamente decidido modificar el cronograma o meterle incluso retenciones al maíz y al trigo. Siempre aparece algún sector que está pensando que eso sería una medida para favorecer
por ahí la producción de valor agregado, pero ya sabemos, la experiencia lo indica, y la gente de la cadena del trigo fundamentalmente, que aparentemente se pudo haber beneficiado la industria molinera con las retenciones al trigo y las restricciones a la exportación, finalmente se cayó todo, terminamos importando trigo, el pan fue más caro y la Argentina hizo un papelón interno e internacional por haber desabastecido a nuestros principales compradores, fundamentalmente a Brasil, que además le abrimos la puerta a la importación de trigo de extrazona sin el pago del arancel que protege un poco al trigo del Mercosur y del que se beneficia fundamentalmente la Argentina, porque si la Argentina no tenía para exportar, Brasil se sintió con derecho y creo que lo tenía para ingresar trigo de extrazona sin pagar ese arancel. Bueno, todo eso se terminó, y no solo se terminó, sino que ahora vemos los beneficios de haber cambiado la política. Cambiamos en serio en esto, lo anunció Macri cuando arrancó el gobierno, en su primera semana de gobierno, cuando se plantó frente a un lote de maíz y acompañado por las entidades del sector, se juramentó en ir terminando con las retenciones, a las que siempre consideró un pésimo impuesto. Sin embargo, alguien adentro del gobierno las estuvo impulsando, y a mí me ha tocado vivir esta historia muchas veces, incluso con gobiernos que se decían liberales. Recuerdo que en la época de Martínez de Oz, alguien que estaba muy, parte del equipo económico, dijo frente al secretario de Agricultura, que en aquel momento era Jorge Zorreguieta, que con este dólar el campo puede funcionar. Y el dólar que le daban al campo ya era un dólar inferior al que tenía el conjunto de la economía. Esta idea de que el campo puede funcionar con un dólar diferente es letal para el sector y parte de la incomprensión de lo que es el uso de tecnología, fundamentalmente. El impacto de las retenciones y de los tipos de cambio diferenciales es detrimental en lo tecnológico. ¿Por qué? Porque hacen falta más unidades de insumos para obtener una unidad de producto. Si hoy decimos que la relación insumo-producto es excepcionalmente favorable en el caso del trigo, es precisamente porque hoy el trigo tiene precio lleno, tiene el precio internacional e incluso un poquito por encima del precio internacional, y eso significa que se abarata en términos de la cantidad de trigo que necesito para comprar una unidad de fósforo o una unidad de nitrógeno o una unidad de tractor. El impacto de haber y de mantenerse con retenciones hoy del 25-26%, para el fin de año 24%, en el caso de la soja, es tremendo. El propio ministro Duhovne y el presidente del Banco Central dijeron la semana pasada que este auxilio del Fondo Monetario viene a tender un puente, entre otras cosas, por la pérdida del ingreso de divisas, por lo que se perdió a partir del problema climático que padecimos esta campaña. Bueno, hay que hacer una lectura más profunda. Aparte del problema climático, está el problema estructural cuando tenemos un esquema de mecanismos cambiarios fundamentalmente, con el objetivo de recaudar, que impiden el desarrollo pleno del sector. Terminemos de una vez con esta lacra de las retenciones. En lugar de ir en ese camino, lo que hizo este gobierno hace muy pocos días fue incrementar las retenciones del biodiesel. Para muestra, basta un botón. Está en el imaginario de la conducción oficial ir metiéndole retenciones o derechos de exportación que ya debieran haberse encarpetado definitivamente. Hasta la semana que viene.